hemos reconocido, Señor y Dios nuestro, lo hemos proclamado con nuestros labios de la forma como podemos hacerlo, Señor, con nuestra alabanza, con nuestra gratitud, con nuestro cantar, con nuestras manos, Señor, en gestos que se levantan, Señor, en adoración, en reconocimiento de su grandeza, de que estamos agradecidos de su amor para con nosotros, agradecidos de su bondad, de sus buenos propósitos, de la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús, de la vida que disfrutamos en usted, Señor. Tenemos vida y vida en abundancia, y la hemos recibido de usted y le damos gracias por ello, Señor. Estamos acá, Señor, y somos bendecidos, somos privilegiados de formar parte del pueblo suyo, de la familia de la fe, de la iglesia del Señor Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Le damos alabanza por ello también, Señor. Le damos gracias por tener su palabra con nosotros. Esa palabra que usted dijo que permanecería mientras el cielo y la tierra estuviesen, allí estaría su palabra, Señor, de generación en generación. Y ha llegado hasta nosotros, Señor. Y le agradecemos porque la tenemos con nosotros y podemos reconocerla como palabra suya, la palabra de Dios en verdad, la palabra que es de inspiración divina, que tiene el poder también para transformar, para renovar nuestras vidas, para hacernos cada vez más semejante a nuestro Salvador. Palabra que nos santifica, la palabra que nos instruye, que alumbra nuestros pasos. Le agradecemos por esa bendita palabra suya. Que hoy, cuando vamos a reflexionar un poco en ella, sea su buen espíritu, Señor, alumbrando nuestros corazones, confirmándonos en nuestro caminar en su voluntad, y se cumpla todo propósito de bendición por el cual usted la trae a nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Un poco como pretexto por el asunto del día que hoy suena y resuena en nuestro mundo, pues por lo menos en nuestro contexto, no sé si mundial o latinoamericano solamente, del Día de los Padres. Lo cierto es que todos hemos tenido un padre, todos hemos tenido un papá. Algunos lo han conocido, la mayoría, otros no han conocido a sus padres. En fin, algunos han amado a sus padres, otros no, porque, por diversas razones, etc. Pero creo que en condiciones normales, todos los hijos aprecian, quieren, aman a sus padres, a la vez que los padres aman a sus hijos. En condiciones normales, los padres sienten amor por sus hijos, cuidan de sus hijos, hacen cosas por ellos, se sacrifican por ellos, se esfuerzan por brindarles cariño, protección, en fin. Y por otro lado, aunque los hijos, ¿cómo decirlo?, no conociesen mucho de sus padres, creo que les gustaría conocer la historia de sus padres, y a veces no la conocemos.
Yo, por ejemplo, solamente conozco hasta papá. Del papá de papá, a duras penas, no sé, pero casi nada, ni de información ni de recuerdo. Y más allá de esa línea, de esa generación, absolutamente nada. No tengo la dicha de decir papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, porque esa línea para mí es desconocida, está perdida. Y sospecho que yo no soy un caso raro. Sospecho que muchos en nuestro mundo tenemos ese tipo de experiencia, de que no sabemos la línea que no como vemos en la Biblia. Leemos en la Biblia y de repente uno ve el linaje que va, pero este fue hijo de este fue hijo de este tuvo este tuvo, y va toda una descendencia allí de la línea familiar. Hoy quiero que hablemos un poco de un padre, pero no de un padre terrenal, sino de nuestro Padre celestial. Y que hablemos de cómo Dios llegó a ser nuestro Padre. Ese es el punto que vamos a abordar hoy. De cómo Dios llegó a ser nuestro Padre. De cómo Dios llegó a ser nuestro Padre. Alguien puede llegar a ser padre de dos maneras, diría yo. Pero ¿cómo llegó Dios a ser nuestro Padre? ¿Sabe que Dios no siempre fue llamado Padre por las personas? Que Dios no siempre fue llamado Padre por los hombres, que no estaba, no se acostumbraba, las personas no tenían permitido llamar a Dios Padre, que las personas no se podían imaginar, no les entraba acá que podían llamar a Dios Padre, pero es que tampoco habían sido invitados a que llamasen a Dios Padre. Estoy hablando lógicamente en la antigüedad, antes del Señor Jesucristo, porque la paternidad de Dios, al igual que muchos de los propósitos de Dios, se fue desarrollando a lo largo de siglos y era un misterio, algo que estaba escondido. Y si hubiésemos estado en ese punto de la historia antigua, no hubiésemos sospechado, y nadie sospechaba de que iba a llegar un momento en que Dios iba a permitir, en que Dios iba a adoptar a los hombres por hijos, y que estos podrían llamarle padre, porque los hombres en la antigüedad no fueron adoptados como hijos de Dios y no llamaban y no podían llamar con propiedad a Dios Padre. Y se tuvo que esperar el transcurrir de muchos siglos hasta que ese hecho, esa etapa llegase y la paternidad de Dios fuese un hecho consumado, accesible y reconocido como lo es hoy para nosotros. Claro, usted dirá, pero en cierto sentido Dios es el Padre de todos. Sí, en cierto sentido sí. En un sentido general, en un sentido universal, Dios es el Padre de todos los hombres, como es el Padre de la creación, como es el Padre de todas las cosas, pero hablando de la paternidad específica, de la filiación padre-hijo, en ese sentido, Dios no era padre, ni los hijos, ni los hombres que eran hijos de Dios. Y esto no fue posible, repito, sino hasta que el Señor Jesucristo muriese en la cruz para hacerlo un hecho posible, Y yo quiero que de momento fije eso en su mente. Las personas antes, en la antigüedad, no llamaban a Dios Padre. No llamaban a Dios Padre. Podrían referirse a Él como Dios, podían referirse a Él como el Altísimo, podrían referirse a Él con cualquier otro título, pero como Padre, no. Como Padre, no.
No se referían a él como padre, no lo hacían, no podían hacerlo. Es digno de notar que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar ni una referencia. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar ni una cita, ni una sola, en la cual haya un hombre que le diga a Dios Padre, que llame a Dios Padre. Desde Adán hasta ninguno. Hasta ninguno. Los integrantes del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en todas sus generaciones no acostumbraban llamar a Dios Padre. En todas las oraciones de los salmos no va a encontrar ninguna oración de alguien de los salmos diciéndole a Dios Padre. No podían hacerlo, no se les había invitado a que lo hiciesen. Ese privilegio de llamar a Dios Padre estaba reservado para otros que vendrían después. Y es un privilegio, de privilegios, que usted y yo podamos hoy decir, Dios es mi Padre, Dios es nuestro Padre. Es un privilegio de privilegio. Puede que esté equivocado, voy a decirlo así, puede que esté equivocado, pero creo que la única cita donde alguien llama a Dios mi Padre está en el Salmo 89, y ni siquiera es que esa persona dice, llama a Dios mi Padre, sino que es en medio de un resumen profético. El salmista dice que Dios dijo que David diría, mi Padre. Fíjese toda la vuelta. No fue que David dijo mi Padre, no, sino que fue que el escritor del Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Dios dijo que en el futuro David, por ser su ungido, diría mi Padre. Le diría a Dios mi Padre. Y Dios dijo, por lo tanto, yo también haré de David mi rey, el ungido, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está en el Salmo 89, verso 26, donde entre los muchos privilegios y bendiciones que tendría David, y David como el escogido del Señor, como el ungido del Señor, tendría el poder de considerarle, tendría el privilegio de considerar a Dios su Padre. Pero, como dijimos, ese no era un escenario definitivo. Los propósitos de Dios se han venido dando en el tiempo. Hay una palabra, a algunos teólogos les gusta, a otros les ofende, a unos se ponen a pelear cuando se habla en esos términos, otros dicen que no debe ser así, en fin. Que es la palabra dispensación. Porque es que cuando uno ve la Biblia, uno ve que en los propósitos de Dios hay etapas. Hay etapas. Que una fue la etapa antes de la caída, que otra fue la etapa después de la caída hasta Abraham, que otra fue la etapa desde Abraham hasta Moisés cuando es dada la ley, que otra es la etapa cuando entran los profetas. Y así pues uno ve que hay etapas, se van dando etapas, hay un progreso, hay un desarrollo de los propósitos de Dios, del obrar de Dios, de los planes de Dios, hasta que, como dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Alguien recuerda el resto del versículo? ¿No le suena? ¿No te suena, Samuel? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, David. ¿Dónde están los estudiosos de la ley de aquí? De la palabra de... Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Creo que es Gálatas 1:4. Efesios. No es Efesios. Estoy casi seguro que es Gálatas. En fin, pero dice ese texto
cuando vino el cumplimiento del tiempo, no pudo ser antes, no podía ser en los días de Moisés, no podía ser en los días de los reyes, no podía ser en el tiempo de la caída del reino, no. Pero Dios tenía un tiempo específico en que Él iba a enviar a su Hijo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de tal para que redimiese, etcétera, etcétera. Cuando llegó ese tiempo, hermanos, y el Señor Jesucristo entregó su vida, entonces es que vino la posibilidad, se abrió el escenario para que los hombres, para que las personas comenzasen y tuviesen una nueva relación con Dios y la paternidad de Dios entrase. La paternidad de Dios entrase en la esfera de la humanidad. El enlace y facilitador entonces de estos propósitos de que Dios llegase a ser Padre nuestro, de que los hombres llegasen a ser hijos de Dios, como todos sabemos, el enlace y facilitador de esto fue el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Pensamos en la salvación y nadie nos podía salvar sino el Señor Jesucristo. Y no podía salvarnos otra persona, y no podría habernos salvado un ángel, ni un arcángel, no, tenía que ser el Señor Jesucristo. Por razones que Dios así determinó. ¿Y qué cosa? Que el que nos vino a salvar, pero que además en esa salvación nos vino a regalar el privilegio de que fuésemos hechos hijos de Dios, el que nos vino a salvar y vino a hacer ese enlace y vino a hacer posible ese privilegio, fue el Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios, con nombre grande, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue el que vino a hacer posible que nosotros, los hijos pequeños, con nombre pequeño, fuésemos también hechos hijos de Dios. Así lo expresa, por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Un propósito escondido de Dios, un propósito que estaba allí era el llevar muchos hijos a la gloria. Eso es lo que nos dice ese texto. Este era un propósito de Dios. Dios se había propuesto llevar muchos hijos a la gloria. Nadie lo sabía, podríamos decir así. Y esto no lo sabía nadie. Y los israelitas dirían, no, nosotros somos los únicos. Nosotros somos los escogidos y de nosotros nadie más. Y en toda la tierra solamente nosotros, la nación y el pueblo escogido. Y resulta que no era así. Porque eso estaba escondido y Dios no le había manifestado a ellos que ellos no eran los únicos ni serían los únicos. Es más, que ellos quedarían casi desechados. Y digo casi porque no puedo decir desechado, porque aunque pareciera, Dios dijo, no, de ellos todavía no los desecharé y me quedaré con un remanente. Pero resulta que el propósito no era solamente la descendencia de Abraham, sino que Dios que tenía en mente llevar muchos hijos, y ese mucho es millones de millones de millones, muchos hijos a la gloria. Bendito su nombre. Y esto se llevó a realización por medio de los sufrimientos de su eterno, único, amado, santo y perfecto Hijo, el Señor Jesucristo. Pero hay tal unidad, por otro lado, entre el Padre y el Hijo. Hay tal unidad entre el Padre y el Hijo. Tal igualdad, tal unión
entre el Padre y el Hijo. Que todo lo que el Padre tiene, lo tiene el Hijo. Que todas las cualidades del Padre las tiene el Hijo. Que la naturaleza esencial del Padre la tiene el Hijo. De allí que el Señor Jesucristo diría, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que la otra cita que encontramos en el Antiguo Testamento, donde a Dios se le llama Padre, dijimos aquella del Salmo, pero la otra única cita donde encontramos que a Dios se le llama Padre, indirectamente, es Isaías 9:6. El famoso versículo del que habla del nacimiento del Mesías, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Salvador. Y está hablando del Señor Jesucristo. Y al Señor Jesucristo, entre los 5 títulos que se le dan allí en ese texto, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, también entonces dice, a Él se le llamará Padre eterno. Y no hay contradicción en ello. Los judíos esperaban el cumplimiento de esta palabra. Todavía la esperan, porque no creen que el Mesías ya vino. Todavía, por cierto, usted sabe, está al tanto de los acontecimientos. Y no sabemos, pero bueno, siempre es como que alerta. Estamos viviendo tiempos muy particulares. Todavía la esperan el cumplimiento de esta palabra. Ellos no sabían cómo se iba a cumplir, ni cuándo. Pero cuando apareció entre ellos un hombre, cuando se apareció entre ellos allí, entre la gente, un hombre, un maestro, que llamaba a Dios, mi Padre, ellos se escandalizaron, porque ningún otro maestro, ningún otro escriba, ningún otro de nada, nadie llamaba a Dios de esa manera. Y se aparece un hombre, un maestro, y comienza a decir mi Padre que está en los cielos, mi Padre dice esto, mi Padre dice aquello, mi Padre, y ellos dijeron, pero bueno, ¿y este quién se cree que llama a Dios de esa manera? ¿Y este quién se cree que llama a Dios de esta forma? Mi Padre. Hablaba con una familiaridad que no era acostumbrada acerca de Dios. Y la mayoría entonces de ellos, la mayoría de estos escribas, de estos doctores de la ley, de esta gente orgullosa, de esta gente vanidosa, se escandalizaron y le declararon la guerra. Le declararon la guerra al Señor Jesucristo. Hay más de 40 registros en los evangelios en los cuales vemos que el Señor llama a Dios mi Padre. Sobre todo en Mateo, Marcos, Lucas, sobre todo en esos primeros 3. Mi Padre, mi Padre. Y ahora fíjese lo que leemos en Juan 5:18. En Juan 5:18 leemos lo que esto significó para las autoridades religiosas. Dice acerca del Señor, procuraban matarle. No era solo que le tenían envidia, que le tenían cosas, no, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese era el punto que más les golpeaba, que él llamaba a Dios de esa forma. Pero el Señor había venido en una misión que cumplir a este mundo. Y decimos la salvación, gloria a Dios, sí,
pero en la salvación está implícito, está inmerso ese hecho de que Él vino a este mundo para que Dios, su Padre, tuviese además de Él, muchos hijos, otros muchos hijos. ¿Ve? Y aunque sabemos y entendemos que esto fue consumado en la cruz, y por obra y gracia y fe en la vida de las personas, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de perfección, nada deja así suelto. Recuerde siempre eso también, a Dios le gusta el orden. Y aunque algo pareciera que estuviera desordenado, no, en Dios nada está desordenado. Dios es un Dios de perfección, Dios es un Dios de orden. En todo, en todas las cosas hay un orden, aunque no lo comprendamos, aunque no lo veamos a primera vista. Dios comenzó a preparar a los hombres para esta nueva etapa que se avecinaba. Recuerde, los hombres, las personas no podían llamar a Dios Padre, porque no lo eran, porque no habían sido invitados a llamarlo así, porque no podían llamarlo así, porque hubiese sido una falta de respeto llamar a Dios Padre cuando no tenían el derecho de llamarlo así. Y el Señor Jesucristo sí tiene el derecho de llamarlo, porque Él sí es hijo de Dios, porque Dios sí es su Padre, porque Él no llamarlo así sería desconocer su realidad. ¿Me sigue? Pero Él vino para hacer posible que los que no podían llamar a Dios Padre, puedan llamarle ahora Padre. Que los que no eran hijos de Dios vengan a ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios puedan llamar con libertad y con verdad a Dios Padre. Entonces, esta forma de llamar al Señor Jesucristo a Dios Padre por un lado, Él se expresaba así, pero por otro lado, Él comenzó a decirle a las personas y a referirse a las personas y a decirle al pueblo, vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo recuerda? Vuestro Padre Celestial. Y esa también eran frases no usadas, no acostumbradas, frases nuevas al oído, al pensamiento y al corazón. En otro momento el evangelista dirá, y por otras razones dirán, es que el Señor Jesucristo hablaba de forma distinta. No enseñaba como enseñaban los escribas y los fariseos, les enseñaba como aquel que tiene autoridad. Y entonces esa forma del Señor decirle vuestro Padre que está en los cielos. Y ustedes cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Hay unas 20 veces, unos 20 registros en los evangelios donde está esa expresión. Vuestro Padre que está en los cielos, Padre celestial. Y esa forma de escuchar ellos esa frase, debió marcar en ellos el inicio de una nueva forma de pensar. Y era como ir preparando el terreno, como ir preparando el corazón, como ir preparando el alma para lo que Dios estaba por hacer, para lo que Dios estaba por hacer. Cuando el Señor Jesucristo entregase en la cruz su vida, haciendo posible el significado de la realidad de tales palabras. ¿Dónde vemos
el pase de página, donde vemos que se pasa de una etapa a la otra. Lo vemos en Juan 20:17. Cuando el Señor Jesucristo resucita y le dice a María las siguientes palabras. Y acaba de resucitar y todavía no ha ascendido al Padre, y María está llorando ahí en la entrada del sepulcro y el Señor se le aparece. Por cierto, no es María su madre, es otra de las Marías. Y el Señor Jesucristo le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Pero fíjese en las siguientes palabras. Mas ve a mis hermanos, nos dijo mis discípulos, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hubo un cambio con la muerte y resurrección del Señor, y ahora entonces dice, ahora el que era mi Padre también es el Padre de ustedes. El que era mi Dios también es el Dios de ustedes. Ve y diles que subo a mi Padre, que también es vuestro Padre, que subo a mi Dios y que también es vuestro Dios. Y esas palabras, mis hermanos, expresan el gran cambio que tuvo lugar. Ahora que el Señor y Salvador ha muerto y resucitado a favor de los pecadores, estos pueden venir a ser hijos del eterno y santo Dios. Y lo cual no es más que otro de los grandes privilegios, repito, mis hermanos, que se nos ha concedido de ese obrar del Señor. A partir de allí los creyentes comenzaron a llamar a Dios Padre. A partir de allí los creyentes comenzaron a llamar con propiedad a Dios Padre, y ellos fueron considerados verdaderos hijos de Dios. Y estamos hablando de los creyentes, de los que creen al mensaje del Evangelio y viven de conformidad con sus principios. Gloria sea a Dios eternamente por ello. La iglesia debió asumir, los primeros cristianos debieron asumir esto con mucha alegría, con mucho gozo. Los escritos del apóstol Pablo, los escritos de los inspirados, quiero decir, los autores del Nuevo Testamento, de Lucas en adelante, y ahí entran los apóstoles y entran los que no eran apóstoles. Lucas no era apóstol, el escritor de los Hebreos probablemente tampoco era apóstol, pero los escritores inspirados del Nuevo Testamento ayudaron a que este cimiento de la paternidad de Dios se estableciese, quedase tan bien establecido para la posteridad de la fe de la iglesia. El apóstol Pablo siempre en todas sus cartas, al inicio de sus cartas, en el saludo inicial de sus cartas, sin excepción, hace referencia a la paternidad de Dios y se refiere a Dios como Dios nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo un énfasis en eso, en Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, o Dios y Padre nuestro, etc., en todas sus cartas sin excepción. ¿Cuál es la siguiente lámina que tenemos allí? También Pablo usa la frase, la expresión el Padre, para referirse a Dios como un título. Pablo usa la expresión el Padre para referirse a Dios a veces como un título. Por ejemplo, como en esta cita de 1 Corintios 8:6, donde él dice, para nosotros, viene expresando, para la gente hay muchos dioses, hay ídolos, hay esto, hay aquello, pero dice, pero para nosotros, sin embargo,
solo hay un Dios, el Padre. Y ese es un título, ¿eh? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. O a veces lo usa ese título en asociación con el nombre del Señor Jesucristo, como lo vemos en Colosenses 2:2. En Colosenses 2:2, Pablo dice, nuevamente lo usará, pero asociado con el nombre del Salvador o con la persona de Cristo, dice que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hemos conocido a Dios, hemos comenzado a conocerle. Nos tomará toda la vida, nos tomará toda la eternidad conocer al infinito, el misterio de Dios el Padre. Nos sorprendemos, nos maravillamos de la paternidad de Dios, de que Dios nos haya tomado por hijos, de que Dios nos haya escogido para ser sus hijos, de que Dios haya enviado a su Hijo para tomarnos, para que Él sea nuestro Padre. Pero usted se sorprenderá más cuando entre a la casa del Padre. Nos sorprenderemos más cuando entremos a la casa del Padre y veamos lo que Él tiene reservado para nosotros. Caramba, mis hermanos. Pablo dice, y oro para que ustedes puedan conocer las riquezas del entendimiento, puedan conocer el misterio de Dios el Padre. Y nuevamente usa esa expresión como un título. Finalmente, mis hermanos, podríamos mencionar algunas o muchas características de Dios como Padre, pero solamente voy a hacer mención más bien de algunas expresiones que se asocian a Dios como Padre. Por ejemplo, en Santiago 1:17 se le llama el Padre de las luces. Se dice de Dios, se refiere a Dios, se menciona a Dios como el Padre de las luces. ¿Qué quiere decir? Y lo más probable es que Santiago está haciendo referencia a la creación. Santiago esté haciendo referencia a las estrellas. Santiago esté haciendo referencia a los cuerpos celestes, los cuerpos que brillan en la noche estrellada. Y decimos, Él es el Dios de las luces, el Padre de las luces, quien creó todas estas cosas. Los cuerpos celestes que irradian luz, que al igual que como los cielos lucen firmes y estables, de allí el nombre que los antiguos le daban al cielo, firmamento, porque no se movía, porque allí estaba todo el tiempo las estrellas como que firmes. Entonces dice Santiago, así en Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. De allí la expresión que Santiago usa para llamarlo el Padre de las luces. El escritor de los Hebreos lo llama el Padre de los espíritus. Es otra expresión, el Padre de los espíritus. Y se presenta esta frase en contraste con la paternidad de los hombres. El escritor de los Hebreos dice, nosotros tuvimos nuestros padres terrenales. Esos padres terrenales nos disciplinaban y nosotros los venerábamos y los honrábamos. Y si mostramos tal respeto por nuestros padres terrenales,
cuánto mayor respeto nos debemos mostrar por el Padre espiritual, por nuestro Padre celestial, el Padre de los espíritus, que es superior a cualquier Padre terrenal. Y esa más o menos es la idea del contraste que presenta, el Padre de los espíritus. En 2 de Corintios 1:3, el apóstol Pablo lo llama Padre de misericordias. Padre de misericordia. Y la palabra allí tiene que ver con la compasión. Dios es un Padre compasivo. Dios es un Padre compasivo. ¿Le duelen a los padres sus hijos? ¿Le duele a un hombre sus hijos? Bueno, infinitamente más. Dios es un Padre compasivo para con sus hijos. Bendito su nombre. El mismo apóstol Pablo en Efesios 1:17 lo llama el Padre de gloria. Es algo desconocido para nosotros. Solamente lo conocemos en palabras, porque no hemos contemplado la gloria de Dios. Lo decimos en palabras, lo decimos en canciones, pero nos es desconocida la gloria de Dios. Moisés vio su gloria. Pablo vio su gloria. Esteban vio su gloria. Y la gloria tiene que ver con la majestad de Dios, con esa majestad irresistible ante la cual los hombres que la ven caen postrados porque no hay otro como Él. En su trono sentado, en su trono exaltado, dignísimo Señor, gloriosísimo Señor, bendito sea su nombre. Él es el Padre de gloria, pero contemplaremos su gloria y la veremos cara a cara. Usted recuerde la petición solamente. Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Recuerda la respuesta que le dio Dios? Van a tener que leer Éxodo. Dios le dijo, no, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Dios le dijo, no permitiré que un hombre mortal vea mi gloria y siga vivo. Pero vamos a hacer algo. Usted sabe lo que Dios hizo. Te voy a esconder acá y te voy a mostrar mis espaldas. Para que veas así como que un reflejito. Pero veremos su gloria, veremos al Dios de la gloria, al Padre de gloria. Pero recuerde usted eso, el Padre suyo, el Padre nuestro, es el Padre de gloria. Bendito su nombre. Hay dos expresiones que usó el Señor Jesucristo. Una única vez. Todas estas son una única vez, pero esta las usó el Señor Jesucristo también una única vez. Están en Juan 17. ¿Sabe que en la Biblia solamente hay una vez donde se dice Padre Santo? Y la dijo fue el Señor Jesucristo. Llamó al Padre, Padre Santo. Me llamó la atención porque para nosotros es tan común llamar a Dios Padre Santo. Y yo pensé que iba a encontrar en la Biblia muchas citas donde dijera Padre Santo. Pero no, solamente de los labios del Señor Jesucristo tenemos registrado que salió en esa oportunidad Padre Santo. Y ciertamente Dios es nuestro Padre, pero nunca nos olvidemos, mis hermanos, que Él es santo. Y esa santidad es una de las cualidades que más tenemos que aprender a valorar y amar. Que aprendamos a valorar y amar la santidad de nuestro Padre. Y ahí la otra cita es
la otra frase es Padre justo. Fue la otra que dijo el Señor Jesucristo en Juan también 17:25. Él es un Padre justo para todos sus hijos. No tiene hijos consentidos, aunque a veces nos sintamos así, pero no tiene Dios hijos consentidos. Juzga y disciplina a sus hijos con amor y recto juicio. Termino, mis hermanos. Que hoy usted y yo podamos llamar a Dios Padre es un privilegio que no puede ser medido con ninguna regla de este mundo, Implica que fuimos incluidos en los propósitos que el Dios eterno venía desarrollando en este mundo desde el inicio de los tiempos y que se han venido cumpliendo con el pasar de los siglos hasta llegar a nuestro tiempo hoy, mis hermanos. No fue que nosotros le escogimos a Él por Padre, sino que Él nos escogió para que viniésemos a ser hijos suyos. Hoy le alabamos, le agradecemos por ese privilegio sin igual. Por siempre le agradeceremos por ello, mis hermanos. Tiene usted un Padre maravilloso en los cielos. Tenemos en Él. Señor y Padre nuestro, bendito Dios y Padre nuestro que está en los cielos. Padre de misericordia, Padre de gloria, Padre santo, Padre justo, Padre bueno. Agradecidos que estamos de ser parte de sus propósitos, de que en sus propósitos usted contempló que nosotros entrásemos para venir a ser hijos suyos, para venir usted a ser nuestro Padre, no solo nuestro Dios, sino nuestro Padre. Agradecidos de que podamos llamarle con libertad y con verdad, Padre, Dios nuestro, Padre nuestro, Señor y Padre nuestro. Agradecidos de poder experimentar esta confianza, esta seguridad, esta certeza, porque así, Señor, su palabra nos invita a que lo abracemos, porque así el Señor Jesucristo con aquellas palabras lo expresó, que subía a usted su Padre, pero también ahora el Padre nuestro, su Dios, pero también ahora el Dios nuestro. Y por ello, Señor, le damos la alabanza, por ello le honramos, por ello queremos adorarle, Señor, en el reconocimiento de nuestro corazón, adorarle con nuestro vivir, retribuir en gratitud, retribuir, Señor, es una palabra que no, pero queremos, Señor, devolver de alguna forma con una vida de agradecimiento a usted, Señor. Gracias por habernos redimido, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos tomado por hijos, por habernos hecho miembros, Señor, de su familia, de su casa. Oh, Señor, los de afuera, como dijo el apóstol Pablo, no tienen derechos. Los hijos de la casa sí, y le damos honra y alabanza a usted que nos hizo hijos de la casa también. Podemos decir de la casa de nuestro Padre,
En la casa del Padre muchas moradas hay, allá nosotros tenemos parte nosotros también, y le alabamos por ello, Señor, que hay un lugar reservado para nosotros como hijos suyos, en su presencia, en su reino, en su casa, en su familia. Bendecimos su nombre por ello en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por lo que ha hecho, por lo que hace, por lo que hará. En Cristo Jesús. Amén.